En 1950, un artículo fue publicado en varios periódicos estadounidenses, resaltando numerosas desapariciones inexplicables entre la costa de Florida y la isla de Bermudas. El artículo detallaba 5 incidentes separados ocurridos en la última mitad de la década, en los cuales un barco, 9 aviones y aproximadamente 135 civiles y tripulantes desaparecieron sin dejar rastro. Fue la primera vez que esta región específica del océano fue sospechada de ser anormalmente propensa a desapariciones náuticas. Sin embargo, como el autor no proporcionó una causa para esta supuesta anormalidad, nació un misterio provocativo. En 1952, una revista especializada en lo paranormal delineó la región de interés como un triángulo entre el estado de Florida en Estados Unidos y las 2 islas de Puerto Rico y Bermudas. Si esta forma triangular parece haber sido seleccionada de manera casi arbitraria, es porque lo fue. El autor no intentó justificar la elección de esta forma. Una vez que la idea de un triángulo enigmático fue presentada al mundo, su nombre eventual era inevitable. Una edición de 1964 de la revista estadounidense de ficción pulp Argosy presentó en su portada el título «Perdidos en el Triángulo de las Bermudas». El artículo dentro cubría muchos de los mismos casos de desapariciones que los 2 anteriores, pero con una narrativa severamente exagerada, incluyendo citas ficticias y suposiciones alarmantes, algo que cabría esperar de una revista predominantemente sobre ficción. Pocos asumirían que una revista con una portada tan sensacionalista proporcionaría un análisis científicamente riguroso y exhaustivamente investigado. ¿Y por qué lo harían? Argosy estaba dirigida a un público muy específico. Aquellos que buscan entretenerse con misterios, no aquellos que buscan entenderlos. El Triángulo de las Bermudas es, y siempre ha sido, un misterio por el simple placer de ser un misterio. La definición misma de una leyenda. Una de las historias más antiguas usadas para ejemplificar las cualidades misteriosas del Triángulo de las Bermudas es la del primer viaje transatlántico de Cristóbal Colón en 1492. Se dice que 3 eventos fueron significativos. La tripulación observó una especie de bola de fuego. Sus brújulas funcionaron mal de manera inexplicable y una extraña luz parecía suspendida sobre la superficie del océano. La bola de fuego fue descrita más precisamente como una maravillosa rama de fuego que cayó del cielo al mar. Aunque invocar extraterrestres y ovnis sería ciertamente más emocionante, no hay necesidad de ello, ya que un meteorito sería más que suficiente para explicar esa descripción. De hecho, las estrellas fugaces son más comunes en septiembre debido a la órbita y la inclinación de la Tierra, y este avistamiento ocurrió el 15 de septiembre. El 17 de septiembre, la tripulación notó que sus brújulas no estaban alineadas con la estrella del norte. Esto fue ciertamente alarmante en ese momento, pero desde entonces hemos aprendido que esto se debe a un efecto conocido como declinación magnética. En resumen, la aguja de una brújula se alinea con el norte magnético, mientras que la estrella del norte se alinea con el norte verdadero. Más importante aún, ninguno de estos 2 eventos ocurrió cerca del Triángulo de las Bermudas, sino en el medio del Atlántico Norte, un hecho que muchos parecen convenientemente ignorar. Sin embargo, la extraña luz sí fue avistada dentro de los límites del triángulo. Colón describió la luz como una pequeña vela de cera que subía y bajaba. Sin embargo, también creyó que era una indicación de tierra y nunca la describió como inexplicable. En 1945, un caso muy famoso aumentó el aura de misterio, el de la misión de entrenamiento conocida como Vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945,
un escuadrón de 5 aviones despegó de una base naval en Fort Lauderdale, Florida, en un ejercicio de navegación rutinario que no debería haber representado un problema para los 14 pilotos y tripulantes experimentados. Aproximadamente 2 horas después, el piloto del avión líder informó que estaba desorientado, ya que ambas brújulas estaban fallando. Varias estaciones intentaron mantener contacto con el vuelo 19 para determinar su ubicación actual, con poco o ningún éxito. Las comunicaciones entre los 5 aviones también fueron interceptadas y se les pudo escuchar discutiendo sobre direcciones y rumbos. Conforme pasaban los minutos, la señal entre las torres y el vuelo 19 se debilitó gradualmente, dificultando mantener una línea de comunicación estable. Aproximadamente 4 horas después del despegue, el personal de la Marina logró aproximar la ubicación del vuelo a unos 200 kilómetros al norte de su ruta planeada. Un hidroavión con la designación estereotipo 49 fue enviado a esa ubicación, pero después de una transmisión rutinaria, desapareció inexplicablemente. 5 horas después del despegue, se interceptó una transmisión final, un intento fallido de un avión por contactar a otro. El vuelo 19 nunca volvió a ser visto ni escuchado. Aunque todo suena misterioso, sospecho que el problema no está en el océano, sino en los detalles. Actuando como supervisor, tras girar al norte hacia la isla de Gran Bahama, Taylor creyó que un estudiante estaba guiando el vuelo en la dirección equivocada, por lo que asumió el control del escuadrón. Al leer los registros de radio y testimonios del personal de la Marina, queda claro que Taylor confundió las islas de las Bahamas con las islas de los Cayos de Florida. Se le escuchó decir: «Ambas brújulas están fallando y estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra, pero está roto. Estoy seguro de que estoy en los Cayos, pero no sé qué tan lejos y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale». En otras palabras, confundió su posición real con esta posición. Esto puede resultar difícil de aceptar, ya que Taylor era un piloto experimentado, pero considere lo siguiente. Taylor había sido anteriormente instructor de vuelo en la base naval de Miami, y los ejercicios de entrenamiento desde Miami se realizaban sobre los Cayos de Florida. Antes de eso, había estado destinado en Cayo Hueso, en los mismos Cayos. Por lo tanto, es completamente posible que este fuera el primer vuelo de Taylor sobre la ruta de las Bahamas. Como Taylor pensaba que estaba en los Cayos, continuó volando hacia el norte para intentar llegar a tierra, pero esto tuvo el efecto contrario. Los llevó más lejos, hacia el océano. Además, estaba desincentivado a girar hacia el oeste, ya que, desde su perspectiva, eso los llevaría al Golfo de México. En realidad, girar al oeste habría salvado sus vidas. Mientras tanto, el clima empeoraba. El sol se estaba poniendo, la visibilidad era mala y el mar se volvía cada vez más violento. Los registros muestran cuán desesperada se volvió la situación. En un momento, Taylor instruyó a los estudiantes que volaban en formación cerrada. Cuando un avión baje a 10 galones de combustible, todos los aviones aterrizarán juntos, sugiriendo que incluso en caso de un accidente intentarían mantenerse como grupo. Más tarde continuó: «Sugiero que volemos hacia el este hasta que se acabe el combustible. Tenemos más probabilidades de ser rescatados cerca de la costa». Para este punto, estaban volando lejos de la costa, hacia el océano abierto. Algunos de los últimos mensajes discernibles decían: «Tendremos que aterrizar en el agua a menos que toquemos tierra, y podríamos tener que amerizar en cualquier momento». Entonces está el hidroavión ST-49. Originalmente programado para un ejercicio de navegación nocturna,
fue redirigido para una misión de búsqueda y rescate tras localizar la posición aproximada del vuelo 19. Después de una transmisión de rutina al despegar, nunca se volvió a saber de él. Sin embargo, probablemente fue visto nuevamente. 23 minutos después de su despegue, un barco informó haber visto un avión incendiarse y explotar al impactar con el océano. El incendio resultante continuó durante varios minutos, con llamas que alcanzaron los 30 metros sobre la superficie del agua. Cuando el barco llegó al lugar de la explosión, encontró escombros y un charco de aceite, pero no sobrevivientes. Otro barco equipado con radar observó cómo un avión desaparecía de la pantalla en el momento exacto en que se reportó la explosión. Aunque una explosión es ciertamente sorprendente, dado que las inspecciones previas al vuelo no detectaron nada anormal, el avión había sido puesto fuera de servicio debido a un motor defectuoso el día anterior. No se detalló qué implicaba exactamente esta avería, pero sí fue suficiente para inspeccionar el fuselaje del avión. Parte del personal de la Marina asumió de inmediato que la explosión reportada estaba vinculada al desaparecido ST-49. A pesar de una búsqueda sistemática de una semana que involucró decenas de barcos y cientos de aviones, no se encontró nada ni a nadie. Aunque múltiples barcos y aviones reportaron avistamientos de bengalas y diversos escombros, todas las evidencias disponibles sugieren que el vuelo 19 se estrelló en el océano una vez que se quedó sin combustible, mientras que el ST-49 se incendió y explotó, posiblemente debido a un fallo en el motor. Los 6 aviones y los 27 tripulantes se hundieron en el océano sin dejar rastro. Sin embargo, no todos los incidentes pueden explicarse de manera tan detallada. El 17 de enero de 1949, un avión conocido como el Star Ariel partió de Bermudas hacia Kingston, Jamaica. Una hora después del vuelo, el piloto hizo una transmisión rutinaria sin indicar ningún problema, pero el avión nunca fue visto ni escuchado nuevamente. No hubo evidencia de un accidente ni se emitió una señal de socorro. El clima era excelente durante todo el trayecto. El piloto y su tripulación eran muy experimentados y habían volado esta ruta muchas veces antes. Además, el avión estaba en condiciones óptimas antes del despegue. Una investigación posterior no pudo determinar una causa probable debido a la falta de evidencia. Lo que hace esto aún más misterioso es que un avión hermano, conocido como el Star Tiger, había desaparecido bajo circunstancias similares el año anterior. El 30 de enero de 1948, el Star Tiger desapareció mientras se aproximaba a Bermudas desde el este. Aunque el piloto y la tripulación eran altamente experimentados, el clima no era ideal, con fuertes vientos y lluvia intensa. Los fuertes vientos desviaron al avión de su curso solo una hora antes de su última transmisión, y nunca se volvió a saber de él. Lo sucedido en este caso nunca se sabrá, y el destino del Star Tiger debe permanecer como un misterio sin resolver. Pero incluso en casos con escasa información, existen explicaciones naturales. Por ejemplo, el informe del accidente del Star Tiger reveló que el avión había sido mal mantenido y que algunos defectos conocidos no se habían corregido. Investigaciones posteriores también encontraron que este tipo específico de avión tenía un calentador en la cabina propenso a fallar, con posibilidades de combustión y explosión debido a su diseño deficiente. 2 pilotos experimentados con este tipo de aeronave creían que esto era una posibilidad real. Uno de ellos declaró: "Mi teoría es que vapor hidráulico escapó de una fuga. Llegó a un calentador caliente y causó una explosión". Quizás uno de los incidentes más misteriosos es el del buque mercante Carroll A. Deering. El 9 de enero de 1921, el Deering partió de Barbados rumbo a Norfolk, Virginia. Menos de 3 semanas después,
un barco faro cerca de la costa de Carolina del Norte avistó al Deering. El ingeniero del barco faro tomó una fotografía mientras pasaba. Una persona al mando del Deering utilizó un megáfono para informar que habían perdido ambos anclajes. El buque continuó hacia Norfolk, pero nunca llegó. 2 días después, la Guardia Costera localizó al Deering encallado en los Diamond Shoals y parecía haber sido abandonado. Esto se confirmó cuando abordaron el barco días después. El diario de navegación, las pertenencias personales de la tripulación, equipos de navegación clave, varios documentos, 2 botes salvavidas y los anclajes estaban desaparecidos. Además, el timón y otros equipos parecían haber sido destruidos intencionalmente con un mazo. No había rastro de los 11 tripulantes, quienes nunca fueron vistos ni oídos nuevamente. Meses después, un hombre llamado Christopher Columbus Gray encontró un mensaje en una botella cerca de los restos del barco. El mensaje decía: Deering capturado por un barco que quema petróleo, algo así como un perseguidor. Tomaron todo, esposaron a la tripulación, quienes se esconden por el barco, sin posibilidades de escape. Quien lo encuentre, por favor, notifique a las autoridades del Deering. El mensaje se consideró genuino y se supuso que la tripulación había caído víctima de la piratería. Sin embargo, expertos en caligrafía demostraron que el mensaje era un engaño, escrito por el propio Gray. A pesar del engaño, había evidencia que sugería un motín. El Departamento de Estado de los Unidos emitió un comunicado que decía: hay muchas sospechas de juego sucio. La persona que habló con el barco faro no era el capitán, sino un hombre pelirrojo con acento escandinavo, según el testimonio. Esto coincidía con la descripción de algunos tripulantes, en su mayoría daneses. Además, antes de partir de Barbados, las relaciones entre el capitán y la tripulación eran tensas. El capitán incluso arrestó al primer oficial tras una discusión, aunque luego lo liberó. Sin embargo, el motín no explica del todo por qué el barco fue abandonado ni el destino de la tripulación. Además, tras el avistamiento del Deering, otro barco de vapor negro apareció navegando cerca. Ignoró los intentos del barco faro de comunicarse y ocultó su placa identificativa antes de desaparecer. Algunos especulan que podría haber sido el SS Hewitt, que también desapareció en ese periodo, pero no hay evidencia concluyente. Pasando al tema del Triángulo de las Bermudas, si fuera algo más que una leyenda, ¿por qué no está marcado en mapas o cartas náuticas? Si las autoridades están tan preocupadas por la seguridad, ¿no deberían advertir sobre esta supuestamente peligrosa región? Sin embargo, miles de barcos y aviones cruzan esta área diariamente sin advertencias ni incidentes significativos. Proponentes del fenómeno argumentan que más tráfico significa más accidentes, lo que tiene sentido. Pero, ¿cómo sabemos cuándo un incidente debe atribuirse al Triángulo? Por ejemplo, el Marine Sulphur Queen desapareció en el Golfo de México y no en el Triángulo, pero algunos lo incluyen. El Caroline Deering cruzó el Triángulo sin problemas antes de su misteriosa desaparición en Carolina del Norte. El mencionado Carroll A. Deering cruzó con seguridad todo el Triángulo de las Bermudas, solo para volverse un completo misterio una vez que lo había dejado atrás. Los defensores de estas teorías suelen justificar estas inclusiones argumentando la existencia de regiones adyacentes. En otras palabras, las desapariciones en proximidad al Triángulo deberían considerarse como parte de él. Muy bien, pero ¿hasta dónde se extienden esas regiones adyacentes? ¿Incluyen el Golfo de México? ¿El Mar Caribe? ¿La costa de Brasil? ¿La costa de Nueva Escocia? ¿Todo el Atlántico Norte, quizás? Si ese es el caso, ¿por qué molestarse siquiera con un triángulo desde el principio? He recopilado una lista de unas 40 desapariciones supuestamente relacionadas con el Triángulo de las Bermudas,
Y si todas deben incluirse, creo que necesitaríamos un triángulo mucho más grande. Si acaso, el verdadero misterio detrás del Triángulo de las Bermudas es por qué la gente insiste tan fervientemente en que es misterioso. Hasta donde puedo ver, no hay nada particularmente llamativo sobre esta ubicación en comparación con el resto del océano. Desaparecer sin dejar rastro es, lamentablemente, algo bastante común, y ciertamente no está limitado a una esquina del Atlántico Norte. La cantidad de desapariciones en un área determinada depende en gran medida de factores como el tráfico marítimo, la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos y la presencia de corrientes oceánicas poderosas. El Triángulo de las Bermudas cumple con los tres. Hay mucho tráfico. Es frecuentemente afectado por huracanes y tormentas y está atravesado por la corriente del Golfo. Pero debo decir que la mayor falla de este supuesto enigma es la variación. El aspecto fundamental del Triángulo de las Bermudas es que estos incidentes, de alguna manera, pueden correlacionarse, pero cada desaparición no podría ser más diferente. Algunas ocurren durante una tormenta, otras cuando el cielo está despejado, algunas con el mar agitado, otras con el mar en calma, algunas durante el día, otras por la noche. Las causas probables incluyen fallas mecánicas, explosiones, errores humanos, sabotaje, falta de combustible, inexperiencia, piratería, motines, etc. Algunos barcos y aviones son completamente nuevos. Otros tienen décadas. Algunos son extremadamente grandes, otros son pequeños. En ocasiones se recuperan restos y escombros, otras veces no. A veces se transmite una señal de socorro y otras veces no. Involucra todo tipo de embarcaciones y aeronaves que pueden viajar a cualquier velocidad, en cualquier dirección, a cualquier altitud, con cualquier número de pasajeros, por cualquier cantidad de tiempo y por cualquier motivo. Sea lo que sea esta misteriosa fuerza, ciertamente no parece ser selectiva en cuanto a qué, cuándo o cómo actúa.